Buenas, ¿qué tal a todos y todas? ¿Cómo están? En esta oportunidad tengo el enorme agrado y placer de presentar a Oscar Mastropierro, quien fue desplegado en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, durante el conflicto de 1982, director de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad del Centro, integrante de la REFEM y miembro del RENAPE. Oscar, un gusto, muchas gracias por darme esta oportunidad. Bueno, no, al contrario, gracias a vos, Francisco, por esta oportunidad de parte tuya y poder mantener el diálogo sobre este tema de Río Grande. Bueno, muchas gracias a vos nuevamente. A ver, para comenzar y descentralizar un poco siempre los teatros de operaciones que nos presentó el conflicto, que siempre obviamente centralizamos en las islas, pero vos me mencionabas que estuviste en Tierra del Fuego, te tocó cumplir ciertas funciones. Mi pregunta inicial es, bueno, vos estabas realizando el servicio militar justo en esta época, 81-82, durante el conflicto, y en un momento te envían allí. Puede ser cómo es que se van dando esos sucesos y cómo es que de alguna forma vos terminás allí en Tierra del Fuego. Bueno, sí, yo era conscripto de Infantería de Marina, en el Batallón de Infantería de Marina número 1, que tenía, mientras existía el batallón, su asiento de paz en la base Baterías, que está próxima a Punta Alta. Allí cerca de Punta Alta se encuentra la base más conocida, que es Puerto Belgrano, que es donde están los barcos, la base naval, y al costado la base naval de Infantería de Marina, baterías. Baterías porque hay unos cañones de defensa de costa enormes. Esas son las baterías de defensa de costa. Estuve allí desde agosto de 1981 hasta agosto de 1982, cumpliendo con el servicio militar obligatorio de aquella época. Es decir, que para el conflicto de abril ya teníamos unos cuantos meses de instrucción militar bastante severa, ¿no? Así es la Infantería de Marina. A pesar de ser conscriptos, la instrucción era más que severa. Terminamos en Río Grande. Yo llegué a Río Grande el 30 de abril del 82 y estuve allí hasta el 15 de julio del mismo año. Pero bueno, eso es la última parte ya del entrenamiento que tuvimos, y para los que hacíamos el servicio militar en esa época, en esa base, la cosa había empezado unos cuantos días antes, sin saberlo. Iba a ocurrir el 2 de abril, pero los sucesos de las Georgias se desencadenaron rápidamente y nuestra preparación fue antes del 2 de abril. Perdón, te pregunto, vos estuviste, algo que no terminé de entenderte, vos estuviste de agosto del 81. Desde agosto del En agosto 81 fui incorporado. hasta En julio del agosto del 82. 81, hasta agosto del 82 en servicio militar. Ah, Y en Tierra del Fuego estuve desde el 30 de abril del 82 al 15 de julio del 82. ah, ahí va, ahí va. Exactamente. Claro, y te toca, bueno, estar en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, que a mi entender, por lo menos, ¿no? La lectura que voy haciendo un poco últimamente es que se transforma nuevamente en un teatro de operaciones importante dentro de la contienda, ¿no? O sea, ¿cómo es que lo veían ustedes? ¿Las sensaciones eran lo mismo? ¿Cómo era el aire un poco ahí que se respiraba en Tierra del Fuego? Ahí hubo tres grandes zonas de conflicto, digamos, ¿no? De enfrentamiento, donde hubo presencia efectiva militar británica. Las Islas Malvinas, por supuesto, las Islas Georgias del Sur, que también podemos hacer referencia a lo que conocemos de Georgia por parte de mi batallón, y el tercer lugar donde hubo presencia efectiva militar británica fue Tierra del Fuego. Allí los ingleses llegaron con helicópteros, al menos uno, con un probable submarino, intentos de desembarco de comandos frente a las costas de Río Grande o próximas a Río Grande, donde los buques que estaban patrullando el litoral marítimo de Tierra del Fuego, de Río Grande, efectuaron disparos a esos posibles desembarcos, ¿no? Es decir, que Tierra del Fuego tenía la particularidad en ese momento de formar parte de lo que se llamaba Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. ¿Por qué digo esto?
Se dice que el teatro de operaciones del Atlántico Sur eran las Islas Malvinas y las Georgias. Y en realidad Tierra del Fuego también formaba parte de ese teatro, porque los comandantes de los batallones de infantería de marina que estaban en Tierra del Fuego dependían directamente del comandante del TOAS, que era el vicealmirante Lombardo en aquel momento. Respondían directamente a él, no respondían a ningún otro mando militar. Con lo cual significa que Tierra del Fuego era TOAS. Es decir, el estatus jurídico militar de Tierra del Fuego era exactamente el mismo de Malvinas y Georgias. Y todos los buques que estaban dentro de la plataforma continental argentina, ¿no? Una consulta que me había olvidado hacerte es, yo te presenté como un desplegado en el Río Grande, la provincia de Tierra del Fuego. Para los que no saben, no sabemos, en la juerga por ahí más castrense, qué significa ser un desplegado, qué era en definitiva. Sí, desplegado era el lugar al cual le fueron enviadas las unidades militares dentro del conflicto. Algunas unidades militares fueron desplegadas en las Islas Malvinas, otras unidades fueron en las Georgias y otras unidades fuimos a Tierra del Fuego y el litoral marítimo, ¿no? Desde Viedma hacia el sur había despliegue de soldados. Algunos utilizan la palabra, se me fue ahora, movilizado. ¿Quieren usar movilizados? Todos los conscriptos del 82 fuimos movilizados. Podemos usarlo como sinónimo. Unos fueron movilizados a Malvinas, otros a Georgia, otros a Tierra del Fuego. Pero todos los soldados que fuimos desplegados en el sur, ninguno pertenecíamos a esas unidades. Veníamos de otros lugares de la Argentina, de otros lugares de asiento de paz, y todos fuimos desplegados, fuimos llevados a los lugares de posible enfrentamiento y posibles acciones militares. A eso se refiere con despliegue, ¿no? Claro, claro, ahí va justamente a hacerte, digamos, un poco la próxima pregunta de cuál era de alguna manera la directiva, la cuestión estratégica de por qué Río Grande, por qué allí en Tierra del Fuego, qué era lo que había, qué era lo que se podía, qué era lo que podía llegar a detonar en esa zona, si funcionaba como un frente de conflicto tanto con Chile, con Inglaterra, como si, digamos, había un plan allí de por qué los enviaban. Sí, había una justificativa. El conflicto del 82 fue un conflicto aeronaval, es decir, de buques y aviones. Y Tierra del Fuego, es decir, el lugar principal no solamente era el mar, sino que eran islas. Y Tierra del Fuego es una isla que históricamente ha sido una dependencia de la Marina, de la Armada. Allí hay bases navales, bases aeronavales, bases de infantería de marina. En cierta medida porque se las utilizaba también como ocupación del territorio y para la defensa nacional. Tierra del Fuego había cumplido un papel más que trascendente en el año 78, cuando fue el conflicto con Chile por las islas del canal de Beagle, y seguía siendo un lugar estratégico y un lugar difícil en cuanto a la soberanía. Todavía en el 82, 4 años después, estaba vigente el conflicto con Chile. Por lo tanto, cuando estalla el problema de las Georgias, Tierra del Fuego vuelve a transformarse en un lugar central, en un lugar de dependencia casi exclusivo de la Marina, más allá de que había alguna unidad del ejército, había unidades de la Fuerza Aérea con sus aviones, pero Tierra del Fuego tenía ese doble papel que vos mencionaste en la presentación. Por un lado, la mirada en el este, hacia el Atlántico, por las posibles incursiones británicas que se podrían llegar a realizar, y mirada hacia el oeste, porque del otro lado, de la mitad de la isla, que corresponde a Chile, también había despliegue del ejército y de la infantería de marina chilena, con movimientos militares estratégicos que daban a entender un posible ataque a la parte argentina de Tierra del Fuego. De hecho, el batallón mío, el BIM 1, tenía concentrada una parte
sobre el Atlántico, y la otra mitad del batallón estaba alerta o alistado en dirección a Chile. Es decir, que ahí había un doble frente, hay un doble frente de conflicto. Ahora, digo, ¿la preocupación con Chile pasaba por la cuestión del Beagle o porque ya había ciertos indicios a esa altura del partido que estaban marcando que Chile le iba a tirar unos cuantos centros o iba a operar como resorte y como apoyo a los británicos? ¿Qué idea tenían ustedes hasta ese momento? En realidad, muchas de las cosas que yo te puedo decir ahora nos enteramos después. Éramos conscriptos, éramos soldados, no teníamos información, cumplíamos las órdenes que nos pedían, pero bueno, siempre algo se filtraba, y ya desde esos meses del año 81 que yo te digo, se nos inculcaba en cada instrucción militar el tema de Chile. Así que se suponía que Chile no iba a estar al lado nuestro. ¿Por qué? Y porque el problema para Chile era Argentina en ese momento. Cuando muchas veces se dice, mirá, Chile ayudó a Gran Bretaña, y probablemente las autoridades de aquel momento eran militares, pero si hubieran sido civiles hubieran hecho lo mismo. Era la protección del Estado chileno, y el problema para Chile era Argentina. Y para Argentina era Chile también. Aparece Gran Bretaña y, lógicamente, Chile se va a aliar o le va a prestar ayuda a Gran Bretaña porque el riesgo de un enfrentamiento argentino-chileno seguía existiendo en aquellos años. Mirá, en 1981, en noviembre del 81, como ejemplo te doy, ¿no? Nos embarcaron en el buque de desembarco, en el Cabo San Antonio. En el buque de desembarco se hacían los ejercicios anfibios, pero esa vez no iban los vehículos anfibios, que son esos tanques que aparecen en Puerto Argentino en el 82, sino que iban camiones, camionetas, cocinas de campaña, espenes, que son unos acopladitos de un eje, otros acoplados para el transporte de agua, etc. Se hizo un desembarco en Río Grande, justamente, en la playa de la Misión, en Caleta de la Misión, y todos los vehículos quedaron en la unidad de Río Grande, que era el BIN 5. Yo estaba en el BIN 1, quedaron en el BIN 5. Nos subimos al barco y volvimos. Todos pensamos que había algo con Chile. Todos pensamos que había algún problema con Chile. Pero nos olvidamos, eso fue en noviembre, volvimos, fuimos a Ushuaia, volvimos a Puerto Belgrano, pasaron los meses, y en abril, mayo y junio del 82, usamos justamente esos vehículos que habíamos llevado en 1981, unos 5 meses antes. Pero nuestra idea era que estaba ocurriendo algo con Chile, no con Gran Bretaña. Nunca se nos ocurrió pensar en Gran Bretaña, salvo claro, hasta el 19-20 de marzo, que te puedo contar también qué pasó ahí. Claro, ahora te iba a consultar por eso, pero también es como que estaba interesado en esta idea de la política bifronte que tiene que afrontar Tierra del Fuego, de bueno, estar viendo qué pasa en Chile, y ya cuando se empieza a ir pasando lo de las Georgias y más con lo que sucede el 2 de abril, bueno, empieza a tener este rol. Ahora, también allí en Tierra del Fuego, donde estaban ustedes, mi pregunta era, o va a ser, si había también, si Argentina realizaba tareas de inteligencia o contrainteligencia, de ver qué eran los que hacían, por ejemplo, en este caso los chilenos, o qué movimientos había en la zona. Había un poco esa idea de, che, bueno, de ir también apostando a ese juego. Sí, pues se sabía de hecho que había muchas familias chilenas viviendo en Río Grande, por la cercanía, trabajando en Río Grande, pero también las unidades militares, como te decía, estaban observando qué pasaba del otro lado del límite. El límite en Tierra del Fuego es un alambrado de campo, a veces doble, pero ese es el límite, la separación de un país del otro. Un alambrado que aparece en los campos cuando vamos en la ruta. Y se observaba, hay algunas alturas allí, unas pequeñas alturas, unas colinas, que se puede ver un poco más lejos, y se veía movimientos de, ya te digo, la infantería de marina chilena que hacía ejercicios militares, probablemente de distracción, o para tenernos entretenidos. De rutina, digamos, sí, una cosa disuasiva.
Una cosa dispersión. disuasiva, sí, bueno, estamos acá, no se desentiendan porque puede pasar cualquier cosa. Claro. Pero esto yo no lo vi, yo no llegué al límite con Chile, sí mis compañeros que estaban apostados en distintos lugares a lo largo del límite de Tierra del Fuego y veían esos movimientos. Digamos, esa mitad de mi batallón que estaba ahí en una primera línea, digamos, con Chile, tenían que ser el primer freno a un posible ataque desde el otro lado. Que el ataque, después nos dijeron que se podía esperar un ataque de Chile o un ataque de Gran Bretaña, o incursiones británicas de Chile, como después se comprueba que pasó, ¿no? Es decir, esa era la hipótesis de posibles conflictos, ya, digamos, ¿para qué fechas? Esto de, puede haber una inminente apertura de fuego contra Chile o Gran Bretaña. ¿Cuándo es que, cuál es la fecha Y en donde se... para nosotros eso fue a partir del 1 de mayo, cuando comienzan los ataques británicos en Puerto Argentino. Pero para nuestros jefes eso seguramente fue a partir del 2 de abril. Eso tendrían que responderlos ellos, ¿no es cierto? Los jefes de unidades, los jefes de brigadas, los comandantes de brigadas. Para nosotros fue desplegarnos en el terreno y una parte cubrir el límite con Chile. Pero ya cuando teníamos, en el año 81, cuando teníamos instrucción, durante la instrucción que nos daban al principio, siempre se nos decía, Chile, el problema de Chile, tengamos cuidado. Salíamos de Franco, estábamos allá en la zona de Villa Elisa, cerca de La Plata, y salíamos un fin de semana de Franco y nos decían, tengan cuidado porque hay espías chilenos que pueden estar queriendo obtener información de lo que hacemos acá, de lo que no hacemos. Eso fue al principio, después fuimos a Puerto Belgrano, ¿no? A Baterías. Pero al principio, cerca de La Plata, en esa primera instrucción que tuvimos, siempre se nos decía el problema de Chile, porque era lo que estaba ocurriendo en ese momento en la zona austral, al sur de Tierra del Fuego. Claro, y era como, bueno, el arrastre de un conflicto que venía desde el 78, con Olivia y demás. Era Claro. como, bueno, lo más próximo en teoría a ser un punto de conflicto, y no así con Gran Bretaña. Es decir, la otra vuelta también estaba hablando con un excombatiente y me mencionaba como la falta de información, la descoordinación que había, obviamente, de los altos mandos y después hacia abajo, ¿no? Era como, nadie sabía que en algún momento se iba a desembarcar en Malvinas y pasar lo que pasó hasta que se supo. ¿No? Hasta que ocurrió, claro. Entonces, dicho eso, lo que te consulto es qué información en definitiva también corría por Río Grande, Tierra del Fuego, como para que ustedes sepan de la inminencia de lo que termina siendo el desembarco del 2 de abril. Bueno, lo que pasa es que el 2 de abril estábamos en Punta Alta, en Baterías. Por eso yo te decía, para los que estábamos en esa base de Baterías, los hechos empezaron antes del 2 de abril. Junto con la fecha del 19, 20 de marzo, cuando comienzan estos primeros problemas en Georgia. El primer problema, esto estalla el 19 de marzo, y el viernes 20 de marzo, algunos tuvimos que ir a buscar a los suboficiales encargados de los pañoles, de armamento y de ropa, a las 6 de la tarde, a sus casas. Estaban descansando ya el fin de semana en Punta Alta. Hubo que ir a buscarlos y ese día o al día siguiente nos armaron. Nosotros no andábamos con armas en el batallón. Nos daban armas cuando íbamos de campaña, cuando íbamos al campo a hacer ejercicios militares. Si no, no usábamos armamento. Eso estaba guardado bajo 7 llaves a cargo de una persona. Esos suboficiales nos arman, entregan el armamento a cada uno, se toma registro de todo eso, lógicamente, pero no le dimos mucha trascendencia. Sabíamos que había algún problema con Gran Bretaña en las Georgias, pero no le dimos mucha trascendencia. ¿Por qué motivo? Y porque era bastante común para nosotros que cada 15 días, cada 20 días, nos llevaran al campo a hacer ejercicios militares. Capaz que 15 días de campaña. Y era normal.
Yo estuve en el puerto, en Puerto Belgrano, el 28 de marzo, que es el día que parte la flota. Así que toda la flota pasó por delante de mi cara, de mis ojos. Comenzaron a moverse los primeros barcos. Llegamos allí como a las 9 de la mañana, porque iban mis compañeros, que iban a ir a desembarcar. Yo los llevé en una camioneta. Aparte de ellos, al jefe de compañía, a Oscar Ulton. Estuve ahí como hasta las 5 o 6 de la tarde. Y a partir de la 1, de las 2 de la tarde, los primeros barcos comenzaron a salir del puerto. Pero, como te digo, era normal. Se iban de campaña a la Patagonia, a Península de Valdés, un poco más al sur, y que se embarcaran, hicieran ejercicio de desembarco, era normal, no nos llamó la atención. Ninguno pensó, ni siquiera en Chile pensamos. Se van de campaña, eso fue todo. Ese día, ese 28 de marzo, partió, ya te digo, toda la flota, menos el general Belgrano, que no estaba en el puerto ese día, pero después el portaaviones, los destructores, las fragatas, algún submarino, todos pasaron por adelante y tomaron mar abierto. El 2 de abril, ahí nos enteramos a dónde habían ido nuestros compañeros. Pero ¿cómo nos entramos? Por la radio. Una radio, yo andaba con una radio que llevaba para todos lados. A las 6 de la mañana me enteré lo que había pasado. La flota, la flota se de Puerto Belgrano, pero la fuerza de desembarco, todos los soldados que vos ves en Puerto Argentino el 2 de abril, todos salieron de la base de baterías, todos. Es más, los anfibios el día anterior pasaron por delante de la puerta de nuestro batallón, pero era normal que se fueran a embarcar, no nos llamó la atención tampoco. Ese movimiento era de todos los días. Allí en baterías había, y fácil, 5 batallones, de primera línea, antiaéreos, de apoyo logístico. ¿Esos barcos salen de Tierra del Fuego? Perdona, ahí no te entendí. No, los barcos salen de Puerto Belgrano. El 28 de marzo, los barcos salen de Puerto Belgrano, que es la base naval de la Argentina, ¿no? Estaban todos allí y allí salieron todos ya pertrechados para ir a Malvinas. Bien, entonces me estabas mencionando, Oscar, que se embarcan desde Puerto Belgrano. Vos te volvés a enterar porque llevabas una radio para todos lados de que el 2 de abril se produce el desembarco en las islas. Y bueno, ¿cómo es que siguen entonces ahí los acontecimientos? Mirá, fueron así. El momento del 2 de abril, los que quedamos en la base estamos de campaña, estamos en el campo. Es más, siempre recuerdo que el 1 de abril llegaron 2 o 3 autos, se bajaron algunos almirantes y se bajaron unos generales o almirantes norteamericanos, porque los vi a 5 metros de distancia, todas con sus insignias, los norteamericanos que aparecen en las películas. No me acuerdo qué cargo tenía. Después me enteré que eran autoridades militares norteamericanas que querían asegurarse que la infantería de marina estaba en sus asientos de paz. Pero claro, la otra mitad estaba embarcada. Así que ya tenían información, evidentemente la información estaba de inteligencia. Eso fue el 1 de abril. Al día siguiente se produce el desembarco, ¿no? Ya en realidad comienza la noche del 1 de abril, a las 11:30 de la noche empiezan a bajar los primeros comandos de los buques para dirigirse a las islas. Y el 2 de abril, cuando comienzan los primeros rumores que había bajas del lado argentino, primero que nos sorprendió el desembarco. Ya te digo, pasó la flota por delante nuestros compañeros se embarcaron en el rompehielos Almirante Ibiza, yo los ayudé a cargar parte del equipo que llevaban y no nos enteramos de nada. Es decir, que ahí estuvo el secreto de la acción. Pero bueno, los norteamericanos, los británicos, algún tipo de información tendrían. A tal punto que nos sorprende el 2 de abril, las primeras bajas, dicen, hay muertos argentinos, y mucho más nos sorprende cuando al mediodía nos reúnen, se hace una formación especial al mediodía, de ese 1 de abril, de ese 2 de abril, y nos informan que el muerto que había argentino era nuestro segundo comandante. Era el segundo comandante del batallón, que era el capitán Giaquino.
Murió el segundo comandante, dicen. Cosa inentendible porque el tipo hasta hacía 5 días estaba saludándonos a la mañana y a la noche, nos decía buenos días, buenas noches, y lo teníamos ahí adelante. Y no podía ser que estuviera muerto ya a esa altura. Y al día siguiente, el 3 de abril, nos vuelven a formar a la tarde temprano, en un horario inusual para una formación, y nos informan que hay más muertos, que hay otros 2 muertos, en este caso conscriptos, que son los soldados de las Georgias, Mario Almanacid y Jorge Águila. Esos eran conscriptos de una de las compañías de tiradores que fue a desembarcar a las Georgias. Es decir, ahí nos enteramos también que una parte de nuestros compañeros habían ido a otro lugar que no eran las Malvinas, que eran las Georgias. Pero nadie se había enterado. Un grupo mucho más pequeño, más reducido, unos 40 hombres. Tampoco sabíamos nada de eso, y tampoco sabíamos que había barcos que se habían dirigido a otro lugar diferente a Malvinas. Así que esos 3 impactos son los 3 primeros muertos del conflicto, y afortunadamente para nuestro batallón los únicos 3 muertos. Quiero decir que no hubo más, que no hubo más fallecidos. Sí hubo unos 4 heridos en Georgias, pero afortunadamente no hubo más bajas que lamentar, porque podrían haber sido muchísimas más. Sí, obvio. Con lo que mencionabas, incluso, mirá, de los controles de digamos, de los almirantes estadounidenses, los que formaban parte de esa fuerza yanqui que estaban acá, me llamó la atención, era como que también esto, ¿no? La necesidad por momentos de retrotraernos un poco del 2 de abril, de seguir yendo un poquito más para atrás para ver cómo se va desplegando todo esto, ¿no? Y también mencionaba quiero decir, con la presencia de los yanquis acá, efectivamente algo sabían, algo estaba por desencadenarse o había ciertos rumores, ¿no? Con lo cual daba la pauta de que algo estaba escalándose. Y al mismo tiempo esta cuestión que lo mencionabas mucho, me parece también importante traerlo, que es la Georgia, ¿no? Que es como otro conjunto de islas que está cerca a Malvinas. Y el 19-20 de marzo también se desencadena, ¿no? Esto es del problema de Constantino David López y el tema de su chatarrería. Y son cosas que también van elevando el tono de la discusión y van haciendo a la idea de que también se vayan acercando a los británicos, de que la hipótesis de guerra entre Argentina y Gran Bretaña vaya incrementándose, ¿no? Esto que un poco íbamos mencionando, y cualquier cosa dale vos ahí como un sentido mayor a cómo lo iban sintiendo ustedes. Y si mal no te había entendido antes, era como que después de lo de las Georgias, les dicen a ustedes como, bueno, ahora tienen que estar armados todo el día. Así era. Digamos, hay algo que detona en definitiva también lo de las Georgias. Sí, a partir de ahí estamos armados. Ahí ya se van armando las compañías. Pero ya te digo, no nos sorprendió ni nos llamó la atención. Pero algo evidentemente estaba cambiando. Se aceleran los ejercicios militares, la preparación del armamento. En fin, yo no estaba en una compañía de tiradores, pero las compañías de tiradores tuvieron el máximo de alerta también, ¿no? Pero bueno, dentro de la preparación que teníamos normalmente. Está bueno porque también lo que abrimos un poco acá es como también otros escenarios, ¿no? Esto de las Georgias, Río Grande, la hipótesis de conflicto con Chile que ustedes mantenían. Parece por momento entonces que el conflicto de Malvinas es ya más del Atlántico Sur y se van abriendo mayor cantidad de ventanas en ese punto. Sí, Lo que te pregunto ahora es si había una dimensión o cómo lo podían dimensionar ustedes en ese momento, o vos particularmente, y después del rol que estaban ocupando o de lo estratégico en definitiva que estaba resultando esa parte ahí en Río Grande, en Tierra del Fuego. Bueno, con vos tuvimos la suerte de hacer un curso hace unas semanas atrás sobre el cine y Malvinas. En una de las películas que nos tocó ver, hablaba Rosendo Fraga, y él hacía referencia, las mejores unidades quedaron en Tierra del Fuego, decía.
no porque estuviéramos nosotros, porque estuviera yo. No, nada que ver con eso. No nunca había Rosendo Fraga. Pero decía, eso me llamó la atención. Creo que era un documental de History Channel, o no me acuerdo, uno de esos documentales que tuvimos que ver en ese seminario. Y eso decía Rosendo Fraga. Las mejores unidades quedaron en el continente y en Tierra del Fuego, porque el problema era Chile. La cabeza de las autoridades estaban en Chile, por lo visto, ¿no? Primero, no estábamos peleando con Gran Bretaña, pero pensaban primero en el otro, claro. Algo medio inentendible. Por eso la Infantería de Marina ocupó Tierra del Fuego. En un primer momento se pensó llevar a toda la Infantería de Marina a Malvinas, es decir, todas nuestras unidades, pero estaba el otro también. Y el conflicto se fue, sí, evidentemente era mucho más allá de Malvinas, era Georgia también, donde todo comenzó, pero se extendió a la parte continental y sobre todo a Tierra del Fuego. Es decir, que el escenario, como decías vos, era mucho más amplio. No era solamente un par de islas. No era solamente el problema de unos chatarreros que fueron a hacer una actividad comercial a las Georgias. A partir de allí la escalada fue cada vez mayor y no se pudo frenar. Claro, ¿no? Y lo que te decía es, ustedes lo estaban dimensionando de esa manera, quiero decir, ustedes decían, che, nosotros estamos acá en un lugar que es muy conflictivo, ¿se respiraba ese clima o era una cosa de, no, el quilombo está en las islas solamente? No, se respiraba porque Río Grande era, como en las películas que aparecen de la Segunda Guerra Mundial, o de cualquier conflicto, era una ciudad militarizada. En cada cuadra había militares custodiando, andaban los anfibios, habían tanques que andaban por la calle, vehículos militares de todo tipo, el que vos te imagines, se respiraba el aire de guerra. Los operativos de oscurecimiento eran súper estrictos para los vehículos, para la gente que andaba en la calle, para las viviendas. ¿Los operativos de qué? No te escuché bien. ¿Los operativos de qué? De oscurecimiento. Los controles de día, controles en la ruta, en los puentes. Los puentes tenían custodia militar, porque había allí en la zona de Río Grande 2 puentes. Un puente colgante que estaba sobre la ruta 3 en dirección a Ushuaia. Ya fue reemplazado. Y había un puente nuevo más cerca de la ciudad. Y ahí estaba el puente viejo, el colgante, la custodia estaba a cargo de mis compañeros del Batallón 1. Y en el otro puente, cerca del río, sobre el río, cerca del mar, estaba la gendarmería, custodiando y parando a cada vehículo que pasaba por ese puente. Y los operativos, eso durante el día y la noche. Los operativos de oscurecimiento eran circular, que la ciudad estaba a oscuras completamente. La calle estaba completamente a oscuras. Los autos que circularan, militares, civiles, tenían que circular con las luces apagadas, completamente apagadas. Imagínate las noches de Río Grande en invierno, completamente cubiertas, nubladas, donde ni la luz de la luna se reflejaba. Y las viviendas tenían que tener las ventanas, las puertas tapadas, con lo que fuera, pero que la luz no saliera al exterior, porque eso era motivo para un blanco perfecto en el medio de la noche. Mirá, en las instrucciones nocturnas que nos hacían en Puerto Belgrano, capaz que nos sacaban a las 2, 3 de la mañana al campo, estábamos durmiendo, nos levantaban al campo, nos daban instrucción nocturna, y yo te aseguro que a 200 metros, alguien que pite un cigarrillo, que encienda el cigarrillo, es como una luz de bengala impresionante en el medio de la noche. Bueno, a eso nos acostumbraron, y decimos, ¿para qué queremos esto? Bueno, después nos dimos cuenta para qué servía. Se respiraba el aire de guerra en Río Grande, en Tierra del Fuego, en Río Grande. Había un programa de radio, recuerdo, de Río Grande, unos noticieros que denunciaban a aquellas viviendas o aquellos vehículos que no respetaban el oscurecimiento. Decían, en la casa, en General San Martín 328, no se respetó el operativo de oscurecimiento porque había luces encendidas
el vehículo tal, de tal marca, patente tanto, iba con las luces encendidas por tal lugar. Porque era una cuestión de seguridad, para toda la ciudad, para los militares y para los civiles. Y porque aparte en Río Grande estaba la base aeronaval, Río Grande, donde había una enorme cantidad de aviones, de los más diversos, de la Fuerza Aérea y de la aviación naval, y también de la Gendarmería. Los más conocidos, los Superétender, pero había otro tipo de aviones también. Entonces, era un ámbito donde la seguridad era extrema. Y los operativos de control de población y eso también lo eran. Porque por esto que decías vos antes, el tema de los espías. Espías británicos y espías chilenos, que estarían seguramente revisando y mirando cada accionar nuestro, cómo estaban desplegadas las unidades, dónde había determinada unidad, dónde estaba la otra. Eso es seguramente, eso pasa así. Viste lo que están diciendo ahora en Ucrania, ¿no? Hay infiltrados rusos, soldados rusos infiltrados. Y sí, eso es normal. Claro. Tiene que llamar la atención. Claro, operaciones de contrainteligencia. Exactamente, exactamente. Claro, nosotros, lo que ahora mencionaste algo, un eje fundamental que es también por qué Río Grande adquiere la preponderancia que en definitiva tiene y tuvo, ahora vamos a ver por cualquier cosa por qué, pero funcionaba la base aeronaval que era de donde salían los Super Étendard, no sé si algunos Skyhawk, que eso empezaba a ser el riesgo y lo que empezó a infligir mayor daño a la Armada Británica, en definitiva, ¿no? Era como el ancho que tenía la Fuerza Aérea Argentina para empezar a producir la mayor cantidad de bajas, ¿no? A los británicos. Entonces, ahí ya hay un punto de salida por parte nuestra, de Argentina, de que, bueno, es donde salen los aviones que más peligro pueden llegar a impactar. Y ahí los británicos, obviamente, empiezan a decir, che, bueno, si acá es donde está saliendo, acá es donde están saliendo estos aviones que mayor daño nos impactan, algo tenemos que hacer, ¿no? Y ahí se va pergeñando alguna serie de operaciones británicas ya para dirigirse al continente. No sé qué información, las operaciones, si las querés ir comentando. Sí, sí, cómo no. Mira, yo desde cuando volví del servicio militar, me intrigaba saber en qué lugar de la guerra habíamos estado, qué papel habíamos tenido, porque durante el servicio militar mucha información no teníamos. Estábamos en ese lugar, estábamos atentos, estábamos en vigilia permanente, pero no sabía, no teníamos dimensión de qué lugar estábamos ocupando. Entonces yo empecé a juntar papeles, empecé a buscar. Ya desde el 82, 83 empecé a juntar documentación. Río Grande se vuelve importante justamente por la base aeronaval y porque fundamentalmente dentro del componente aéreo argentino allí estaban los Super Étendard y los misiles Exocet. Que el primer gran golpe de Argentina es el 4 de mayo, cuando se hunde al destructor Sheffield. Hace antes de la pandemia, en unos 3 años, 4 años, 3 años y medio atrás, tuvimos un almuerzo con quien en aquel momento era el comandante de brigada, un capitán de navío, el capitán Pita. Nos reunimos con él a tener una comida. Yo hacía 40 y 38 años que no lo veía, 37, y nos contó, entre otras cosas, que cuando ocurre lo de Sheffield, este hombre había hecho inteligencia y contrainteligencia en Gran Bretaña, había sido entrenado, digamos, por norteamericanos y británicos. Cuando ocurre lo del 4 de mayo, lo primero que dijo fue, vienen para acá. Pita fue quien organizó el sistema defensivo de Río Grande, porque era, como te decía hoy, quien dependía directamente del vicealmirante Lombardo. Entonces él organizó la defensa y dijo, vienen para acá, hay que prepararse. Y efectivamente, a los 10 días los ingleses estaban en Tierra del Fuego, buscando a los Super Étendard y a los Exocet. En la base de Río Grande no solamente estaban estos dos aviones, había Skyhawk, como vos decías, estaban los A4Q de la Armada y los A4C de la Fuerza Aérea.
Había aviones Dagger de la 6ª Brigada de Tandil, la que está acá, muy cerca de mi casa. Había aviones civiles que desempeñaban acciones de distracción a la flota, aviones de transporte de ejecutivos fundamentalmente, también operaban desde allí por parte de la Fuerza Aérea, y había algún componente de la prefectura también, y helicópteros, ¿no? Pero gran parte de las acciones partieron de Río Grande, y gran parte de los daños que se ocasionaron a la flota partieron de Río Grande. También funcionaban, recordemos, San Julián, Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, como bases aéreas. Pero este tenía la particularidad de la cercanía, y eso le daba una situación distinta a Tierra del Fuego, y sobre todo, por insistir, los superetender. Eran lo que los ingleses buscaban. Claro. Eso es lo que lo lleva a planificar un ataque a Río Grande. Atacar directamente a Río Grande para destruir ese potencial aéreo. No solamente de los aparatos, de las aeronaves, sino de los pilotos. También encargarse de los pilotos. Claro. Bueno, de eso nos enteramos después, ¿no? Ahora, si querés, comentamos un par de operaciones que hay que supimos mucho tiempo después, 30 años después, que habían ocurrido, pero en ese momento no sabíamos la gravedad de los hechos que habían ocurrido allá a mediados de mayo. Sí, tal cual. Yo pensé que era, bueno, creo que los ingleses pergenian o proponen dos operaciones. Una es era la operación Mikado y la otra la Ploufdam, ¿no? Creo que esa segunda, que es la que empieza a encontrar un poco más de solidez para los británicos para llevarla a cabo, se realizaba más para junio, pero no recuerdo bien. Y contaban también los ingleses con la particularidad de que ellos tampoco tenían mucha información, y bueno, en definitiva, esa campaña que ellos efectivamente arriban a Tierra del Fuego, al continente, termina frustrándose porque, bueno, no les termina saliendo muy bien. No sé ahí, bueno, eso, ¿qué información fueron recibiendo ustedes con el tiempo, en ese momento, o bueno, más adelante? Bueno, claro, ahí tenías parte de la historia, ¿no? Uno, lo que te puedo contar que vivimos en aquellas noches. Esto fue entre estas operaciones militares británicas en Tierra del Fuego, fueron entre el 15 y el 18 de mayo del 82. La del 15 de mayo no nos enteramos. La verdad que ahí no supimos nada. Tiene que ver con la acción del submarino, pero después la contamos. Y las acciones que van la noche del 17 al 18 de mayo, ahí sí, toda la brigada, todos los batallones, estuvimos recorriendo palmo a palmo los alrededores de Río Grande. No sabíamos qué había, sabíamos que algo estaba pasando, no sabíamos qué era, pero adelante nuestro no podía haber nada. Adelante nuestro no podía haber nada. Todo lo que estuviera delante nuestro era enemigo, con lo cual había que disparar. Claro. Una vez que se nos daba la orden, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo decir. Yo esa noche, yo manejaba una camioneta que se desmontaba toda como un jeep, una 12-200. Yo salía con una sección de cañones de 105 milímetros sin retroceso. Los cañones se montaban sobre la camioneta y se disparaba desde arriba de la camioneta. El batallón tenía 3 de esos cañones. A mí me tocaba llevar los proyectiles, que eran bastante grandes, llevaba los proyectiles, y esa noche estuvimos toda la noche dando vueltas. No recuerdo de qué hora, no te puedo decir a qué hora salimos porque no me acuerdo. Sé que ya estaba oscuro, pero en invierno en Río Grande a las 4 de la tarde ya estaba oscuro. Claro. 4:30 de la tarde ya estaba oscuro. Claro. Y estuvimos dando vueltas al norte y al sur de Río Grande, como hasta las 6 de la mañana por lo menos, en que nos dijeron vuelvan al lugar donde estaban. Yo estaba, nuestro batallón estaba en la estancia José Menéndez, que se encuentra 16 kilómetros al sur de Río Grande. Recorrimos gran parte de la ruta 3, desde la estancia
hasta un lugar que está al norte de Río Grande, se llama Cabo Domingo, es una saliente muy pronunciada del continente en el mar. Uno ve la foto y dice, uy, eso es el Cabo Domingo. Es un accidente geográfico representativo de Río Grande. Recorrimos toda la ruta 3, que va bordeando el mar justamente, al norte de Río Grande, la ruta va bordeando el mar. Dimos vueltas. Recuerdo que cuando íbamos hacia el norte, al norte de Río Grande, había cada 1 metro soldados tirados cuerpo a tierra en la banquina, apuntando hacia el mar. Eso ocurrió esa noche, lo cual después me di cuenta. Estábamos entre la línea de fuego, íbamos por la ruta, de un lado estaban los argentinos tirados cuerpo a tierra y del otro lado estaba el mar. Con lo cual, si hay un ataque desde el mar, los vehículos nuestros estaban en el medio, entre dos fuegos. Eso me di cuenta mucho tiempo después. Mirá, Sí. se armó un tiroteo ahí, nos acribillaban la camioneta y los que íbamos arriba. Pero bueno, eso me di cuenta. Pero sí, eso es lo que viví esta noche. Dimos vuelta, fuimos, volvimos, no nos enteramos de nada esa noche, no supimos qué había pasado, pero el movimiento fue inusual. Y todo el batallón estuvo movilizado. Todo el batallón. Todos los batallones que estaban ahí estaban movilizados. Había un despliegue enorme. ¿Esto me decías 18, 19 de mayo? Esto fue entre el 17 y el 18 de mayo. La noche del 17 al 18 de mayo. Es la noche del helicóptero. Eso es lo que viví en ese momento. Después empecé a buscar información, empecé a leer y me enteré el resto de la historia, qué había pasado en esos días en Río Grande. Pero lo que te puedo contar a partir de ahora es lo que he leído y lo que he hablado con otra gente. Sí. Y bueno, ¿y qué pasa después en Río Grande con lo que leíste, con lo que te fuiste enterando después? Bueno, porque bueno, está estas contingencias bélicas que a veces los soldados de menor rango en definitiva no reciben la información siempre ni están al tanto de, bueno, esto, ¿no? Entonces, bueno, no, esto. la orden era, claro, la orden era disparar a lo que esté adelante. Claro. Nada más que eso. ¿Qué había adelante? No sabíamos. Ahí hubo una primera operación británica, fue esta que yo te menciono del posible submarino. El día 15 o 16, ahora estoy en duda, 15 o 16 de mayo, 15 o 16 de mayo, los dos destructores que estaban patrullando la costa de Río Grande detectan movimientos de posibles submarinos. Allí se encontraban el destructor Piedra Buena y el Bullar. Los dos destructores que eran los custodias del crucero General Belgrano, cuando lo hunden. El Bullar, inclusive, recibió un impacto de torpedo en el ataque al Belgrano que no explotó. O explotó antes de impactar contra el buque. Esos dos estaban custodiando la costa de Río Grande. Al atardecer, de noche ya, como a las 7 de la tarde, detectan la presencia de un posible submarino, sobre todo el Bullar, y detectan al mismo tiempo una formación de posible desembarco. Detectan, en realidad, los solaristas detectan un desembarco de botes Zodiac, por el tipo de motor, por el ruido que hacían. Iban en formación inteligente, no eran un grupo de ballenas que van navegando desordenadamente por el mar. Era una formación inteligente de tres botes que parten de un punto en común en dirección a la costa. Ya estaba oscuro, era noche de mucha niebla. Esto está todo relatado en un libro sobre el destructor Bullar. Un buque, 2 banderas, creo, 1000 batallas, es el título del libro. Un buque, 2 banderas, 1000 batallas, un buque de la Segunda Guerra Mundial, del Pacífico. Detecta esta presencia, pide permiso para abrir fuego, se le da permiso para abrir fuego, dispara, hace 3 disparos de cañón, uno de los cañones se traba, no pueden seguir disparando. Cuando los disparos ocurren, esta formación inteligente se abre y vuelve al punto inicial. Por eso la presencia de un posible submarino. Había un pin sonar, un ruido que hacía
alguna nave, se supone que era un submarino, pero ya te digo, era de noche, una noche muy cerrada, con mucha niebla, no había contacto visual, los botes Zodiac pasan unas 3 millas de distancia del Bullar, con lo cual tampoco se los ve, y ahí termina la misión. Ahí termina esa situación del 15, o 16, creo que el 15 de mayo. Se supone que era un submarino, se supone que era un intento de desembarco, algunos dicen que era un intento o una prueba para ver qué tan atentos estaban los argentinos. Enviar ese posible desembarco, a ver si había reacción, si no había reacción. Claro, una especie de señuelo, digamos, Como un señuelo, a ver qué pasaba. a ver cómo están preparados. Bueno, evidentemente se los estaba esperando. Eso fue el 15 de mayo, con lo cual la situación fue de estar más atentos todavía. Y esto da pie después a lo que viene ya entre el 17 y el 18, que son las misiones que vos decías recién, ¿no? Plan DAF y Mikado, que son 2 operaciones distintas, pero que están vinculadas una con la otra. La primera que ocurre es Plan DAF, que consiste en el arribo de un helicóptero Sea King desde al sur de las Malvinas. Es un Sea King que parte del portaaviones Invencible. Fíjate la importancia que le dieron a esta misión. Eso está escrito en los libros que ha escrito el piloto del helicóptero, por ejemplo, y uno de los comandos, escribió otro libro, que al Invencible lo arriesgaron y esa noche, o esa tarde-noche, antes que realizaran el intento de desembarco en San Carlos, trajeron al Invencible al oeste de las Malvinas, al sudoeste, es decir, lo pusieron en riesgo al portaaviones para lanzar el helicóptero y que el helicóptero llegara con autonomía de combustible al continente. Ni bien lanzan el helicóptero, el Invencible se vuelve al este de las islas, bien lejos de los aviones argentinos. ¿Cómo se llamaba ¿recordás cómo se llamaba el comandante que escribe sobre esto? Hutchings, es H-U-C-H, creo que es así, C-H-T-H-I-N-G, Hutchings. Después, el libro se llama, lo mandé a comprar a un amigo que viajó a Londres hace mucho tiempo, se lo pedí y me lo trajo. Piloto de operaciones especiales. Pilot, si me da 2 minutos. No, tranquilo, te pregunté para si lo tenías ahí el dato. H-U-C-H-T-I-N-G, algo así es. No te preocupes, no te preocupes. Richard Hutchings. Claro. Bueno, escribió el libro y describe toda la preparación que tuvieron, cómo los prepararon primero en Inglaterra para esta operación, cómo los preparan en el portaaviones una vez que llegan, cómo preparan el helicóptero y cómo es el trayecto desde el portaaviones hasta Tierra del Fuego. Y bueno, hasta que termina con la destrucción del helicóptero. Lo describe casi minuciosamente eso, ¿no? Mira, yo pensé que todo lo contrario, como que los ingleses habían tratado de mantener esta operación más en secreto para que obviamente no salga a la luz en definitiva sus intereses en cuestión y de, digamos, ir al continente y atacar, porque era eso que mencionabas vos. Bueno, hay un libro también conocido que es de Marcelo Larraqui, que se llama La Guerra Invisible, que también habla sobre esta misión y era como, bueno, los tipos dispuestos a hacerlo, a romper los límites del conflicto, igual que lo hicieron cuando detonaron al crucero General Belgrano. Entonces, como que no tenía mucho escollo tampoco en mandarse a hacer este tipo de operaciones. Ahí Hutchins dicen que es un viaje de ida. Esa operación del helicóptero era un viaje de ida. No había vuelta, no había regreso. Era un viaje de ida, en tanto lo que se suponiera como que, bueno, se cumpla la misión y la salida era después por Chile, ¿verdad? Sí, pero si podían ir a Chile, se iban a Chile, pero los tipos venían mentalizados que no volvían. Tipo kamikaze, por eso decir. Sí.
Sí, no, era por eso un viaje de ida, no había regreso. Mirá. Después, ahora comentamos lo que pasó, tuvieron regreso, y lo pudieron contar. Pero cuando se planifica la misión, le dijeron, no hay vuelta, Mirá porque vos. lo iban a estar esperando, no van a salir con vida. Eh, entonces, bueno, esa es la situación que se le genera, ¿no? Es más, eligen al piloto y que era uno de los más experimentados de la, de la Marina Británica, y él elige a sus colaboradores, a quién los van a acompañar Ujú. en el helicóptero, y los otros dos aceptan ir a esa misión. Aceptan formar parte de la misión. Los Y ese comandos, batallón, bueno, que iba ahí a arribar a Tierra del Fuego, estaba conducido por Andy Legg. ¿Sí? por Andy Legg, sí, Andy Legg, exactamente. ¿eh? Que, bueno, era el jefe de los comandos que iba arriba del helicóptero. La misión del helicóptero, en primer lugar, el helicóptero sale del Invencible, cruza el Atlántico, creo que así como 4 horas de aeronavegación, y cuando están llegando a Tierra del Fuego, a la costa, encuentran que delante había el cielo estaba todo iluminado, con lo cual lo primero que pensaron eran que habían sido detectados, y esa iluminación eran las bengalas que estaban anunciando su arribo. En realidad, no sabían que en su camino, a la altura de la bahía San Sebastián, esa entrada profunda que tiene Tierra del Fuego al norte, ahí en las afueras de la bahía de San Sebastián hay una explotación de gas en el mar. Entonces, la iluminación que ellos veían del cielo era el venteo de gas que se estaba quemando. No sé si es lo mismo, pero en la estancia que estábamos nosotros, allá lejos en el horizonte, también veíamos de noche un resplandor impresionante. La noche de aquel lado estaba roja, era el gas que se estaba quemando. Bueno, el helicóptero se encuentra con esa situación, hace un desvío de unos 50 kilómetros hacia el norte, entra a la altura del estrecho de Magallanes, con lo cual ahí perdió gran cantidad de combustible que tenía disponible, y comienzan a recorrer la costa de Tierra del Fuego hacia el sur, en dirección a Río Grande. Una noche muy cerrada, nuevamente, mucha niebla. Lo que cuenta el piloto es que no tenían cartas de navegación muy precisas. Habían encontrado en una biblioteca unos mapas antiguos de la década del 50 o del 40 de Argentina, de la zona, desactualizados. Llegan a un lugar en que el helicóptero se posa en el piso, en el suelo, aterriza, pero no están seguros si estaban en el lugar correcto. Cuentan ahí el piloto que tiene una discusión con el comando, con el jefe de los comandos, con Andy Legg. Los comandos bajan y tienen esa discusión, si estaban en el lugar indicado o estaban en otro lugar. El piloto no les puede precisar que están en el lugar preciso. Tenían que ir cerca de estancia Las Violetas, y estaban en un lugar bastante alejado de estancia Las Violetas, que era lo que tenían como referencia. Era uno de los puntos más cercanos a Río Grande, la base de Río Grande. La misión del helicóptero de los comandos era, si podían efectuar alguna acción de sabotaje, la realizaban, pero fundamentalmente lo que tenían que hacer era colocar un radio faro, una señal electrónica, o algo así creo que es, cerca de Río Grande, para guiar a los aviones que venían atrás, que sí eran de la Operación Mikado. Esa es la segunda parte de la operación. Pero su misión era esa, colocar una señal electrónica que les permitiera guiar a los aviones que venían detrás y llevar adelante la acción más importante, que era la de destruir los aviones y a los pilotos. En ese camino, el helicóptero es detectado. Ellos saben que fueron detectados por los radares argentinos. El primero que los detecta es el destructor Bullard, los radares de Bullard, y siguen perfectamente la línea de navegación. El radar de la Fuerza Aérea, que estaba en el Cabo Domingo, también los detecta. Hay algunas imágenes que circulan por allí de la posición que tenía el helicóptero a cada minuto. Te estoy hablando cerca de las 4 de la mañana.
del 18 de mayo. El radar de Río Grande también lo detecta, el helicóptero. El helicóptero en un momento desaparece de la pantalla del Bullar, porque es probablemente el momento en que se posa sobre la Tierra, entonces ahí el radar del barco pierde contacto, y lo vuelve a detectar pocos minutos después, cuando se eleva y se aleja en dirección a Chile. Es decir, ahí ya se determinó por parte de los británicos que no podían llevar adelante la misión a la cual que se les había asignado. Al verse detectados, al verse iluminados, ahora sí, por alguna bengala lejos, le dicen que estalla una bengala a unos metros, a unos kilómetros, se sienten detectados, su material de comunicaciones también le informa que fueron detectados, en su pantalla sale que fueron detectados, y deciden escapar hacia Chile. Una vez que cruzan, que llegan al estrecho de Magallanes, cerca de Punta Arenas, en un lugar que se llama Agua Fresca, deciden destruir el helicóptero. Claro. Y es el helicóptero que aparece al día siguiente destruido, y donde los carabineros están intentando taparlos. Hay fotos de eso, ¿no? Seguramente las has visto. Mirá. Hay imágenes de palas de motoniveladoras y palas cargadoras que están tratando de tapar los restos del helicóptero destruidos sobre la margen del estrecho de Magallanes. Wow. No recuerdo si vi imágenes, pero el relato es increíble, el relato es terrible, y es una misión que esto, a veces como que se conoce hasta ahí nomás, y que vuelve a poner como en escena la importancia que de pronto tuvo Río Grande, ¿no? Bueno, ¿y vos entonces dónde estabas a todo esto? Es lo que he leído. ¿Y cuándo te enteraste? ¿O cuándo te enteraste? Me enteré mucho tiempo después. Mira, el primer material que encontré sobre esto, sobre el helicóptero, bueno, había algunas informaciones, ¿no? Algunas noticias en las revistas, en los diarios. Lo primero que encontré fue un artículo justamente de ese capitán Pita, el comandante de brigada, en un boletín del Centro Naval del año 84, 83, 84 creo que es, donde menciona esa incursión del helicóptero. Pero lo que él menciona ahí en un mapa que coloca en ese artículo, lo tengo, te lo ofrezco si lo querés tener. Bueno. Es que el helicóptero viene de Chile, no viene del Atlántico, viene de Chile y se vuelve. Y eso coincide con alguna declaración del almirante Salatiegui. El almirante Salatiegui en aquel momento era el comandante del Área Naval Austral. Fue el único almirante que había entrado al servicio militar. Que también menciona la presencia de un helicóptero de Chile. Y en este almuerzo que tuvimos con Pita, hace 3 años atrás, más o menos, se le preguntó, ¿cuántos helicópteros? ¿Hubo un solo helicóptero? No, dice, hubo varios, no fue el único. No dijo cuántos. De la Fuerza Británica. De la Fuerza Británica, que rondearon ahí la zona. Que venían desde Chile. Él o los helicópteros venían desde Chile. Al menos uno ha habido desde Chile, que es este mapa que este capitán pone en aquel momento, ¿no? Después aparece el helicóptero que viene del otro lado. Esto con lo que vos decías en la primera pregunta, ¿no? Del doble frente. Bueno, ¿qué había del otro lado? ¿Qué estaba pasando del otro lado? Evidentemente estaban pasando cosas y había material bélico británico del otro lado dispuessto a ingresar para este lado, ¿no? Claro. Más allá de la información de inteligencia que Chile les brindaba con sus radares, etc. Así que bueno, eso fue eso me enteré porque de curioso empecé a buscar. Yo cuando estaba allá en Tierra del Fuego, como tenía la posibilidad de andar en ese vehículo que te decía, e ir a muchos lugares, observaba y tenía que acordarme de todo. Digo, cuando me vaya a la cancha tengo que acordarme nombres, lugares, cómo era el paisaje. Algunas cosas se me fueron después de 40 años, pero trataba de recordar todo. Nunca anoté nada, lo cual fue un error porque tendría más detalles, pero trataba de meter en la cabeza las distancias, cuántos kilómetros había, de Río Grande a la cordillera, de Río Grande donde estaban las posiciones subterráneas que tenía el batallón, también te puedo comentar ahora, qué me tocó hacer a mí en ese momento.
Sí, eso también te iba a preguntar, no que te quería tampoco sacar mucho más tiempo, pero bueno, si No, querés una el tiempo que última... vos necesites. No, no, Mirá, está bien, pero sí por lo menos para abonar de nuevo esta construcción de los diversos teatros de operaciones, las otras misiones emprendidas por claro. los británicos. Y bueno, sí, preguntarte, digamos, esto, cómo fueron tus días allá, que era básicamente las tareas que vos tenías que cumplir. ¿Qué tratos incluso tenías vos con tus superiores? Si eran los mismos que después terminaron sucediendo en las islas, o si era un trato diferente, ¿cómo lo fuiste transitando vos eso? Claro. Ahí no, yo, en primer lugar, ah, es para el final, pero contarte esto nos viene bien, nos hace bien porque no lo hemos hablado con nadie, y es la manera de difundir el tema, de que se conozca qué pasó en Río Grande. El libro de Larraqui, que vos decías recién, tiene imprecisiones. Hay cosas que no condicen con la realidad, pero bueno, es la información que obtuvo, y fundamentalmente el libro de Larraqui nos ha servido para hacer visible el tema. Tal vez para otras cosas no, pero sí para hacer visible. Esto me hago cargo yo de lo que digo, porque lo he leído, ni bien salió, a los 2 días lo compré. Hizo visible el tema. Él estuvo en programas de televisión, en Buenos Aires, en cuanto lugar pudo, cosa que nosotros no tenemos acceso. Si yo pedí una entrevista en TN o en Canal 11 o en C5N, y no sé si me van a dar el espacio, pero la verdad que sí se lo dieron e hizo visible el tema, y eso para nosotros fue importante. Y esto que vos estás haciendo ahora también es más que importante porque estás haciendo visible el tema. Entonces, cuanto más cosas te podamos contar, vos puedas saber, más visible es el tema, y por ahí alguien en algún momento nos escucha. En el caso mío, y lo digo por mi cuenta también, que los primeros que me tienen que escuchar es la Armada. Nosotros éramos conscriptos de la Infantería de Marina, que forma parte de la Armada. Y la Armada no nos escucha. No nos escucha. Ni siquiera nos ha entregado, porque nos fuimos de baja antes, un pergamino que nos tenían que dar por haber estado desplegados en Río Grande. Ni siquiera eso, porque allá en el año 84 el almirante del momento derogó la entrega de esa distinción. Una distinción honorífica, no estaba pidiendo plata. Era, dame un cuadrito que le muestra a mi hijo que estuve en ese lugar. Mi hijo no precisa tener un cuadrito adelante con lo que yo le digo, pero yo sí lo necesito. Y mis compañeros también. Sí, sí. Bueno, pero ese es otro tema que lo podemos comentar después. Si me permitís, la segunda parte de esa operación, después te digo qué hice yo. Sí, claro, por favor. No, vos sos el que pone las reglas, pero se las estoy cambiando. No, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Vos sos el maestro de ceremonia acá. La segunda parte, para cerrar esto, era la operación Mikado. Sí. Mikado con K. Que consistían en 2 aviones Hércules, que venían con comandos SAS también, SAS, SAS, como los del helicóptero, que había partido de la isla Ascensión, allá bien al norte del Atlántico Sur, entre Brasil y África, que venían con comandos, creo que eran algo de 20, 30 comandos, que tenían que aterrizar en la base de Río Grande, bajar en motos y otros vehículos preparados para eso, destruir la mayor cantidad de aviones posibles, matar la mayor cantidad de pilotos posibles, si tenían tiempo y posibilidades, subirse a los aviones nuevamente y los aviones despegar e irse a Chile. Destruir la pista. Si no tenían posibilidad de volver a los aviones, escapar hacia Chile en la forma que pudieran. Eso era lo que tenían que hacer. Para eso precisaban la ubicación del radiofaro. Una de las teorías que hay es que estos aviones no iban a bajar en Río Grande, sino que iban a bajar sobre la Ruta 3. Al norte de Río Grande hay una extensa recta sobre la ruta, y es justamente donde el helicóptero tenía que dejar el radiofaro. ¿Por qué tenía que ir a esa estancia violeta, Las Violetas? Porque está sobre la Ruta 3, pegada a esa recta. Entonces, aparentemente, el lugar de aterrizaje era ese y no la base.
la base hubiera sido muy riesgosa, estaba llena de cañones antiaéreos. De todas formas, el capitán Pita dice, no hubieran entrado. No hubieran llegado a Tierra del Fuego los aviones, dice, los Hércules. Porque la defensa era muy cerrada y se los estaba esperando. Sin saberlo, estaban llegando, los estaban esperando, y los aviones, dice, hubieran sido derribados antes. Bueno, nunca nos vamos a enterar, ¿no? Claro, no, y aparte digo, lo que te iba a preguntar es, la operación Mikado en definitiva no se puede desarrollar porque de algún modo y en primer lugar se frustra la operación Plum Duff, Claro. Plum Dam, al revés lo dije, lo cual impide esto y porque obviamente el Mikado se proponía como una operación aparte mucho más riesgosa, entonces fue algo que terminó quedando... Sí. Fue algo que termina quedando en los planes de ellos. Sí, ¿Qué quiero decir con esto? Que Plum Dam encuentra un grado de materialización mayor porque finalmente, digamos, Andy Legg desembarca arriba en Tierra del Fuego y después, bueno, porque se frustra, se va a Chile la misión. Claro, y Mikado, bueno, queda en estos planes, pero es decir, lo importante quizás es visibilizar esta idea de los ingleses pensando en el continente, y en algo que no sé si vas a estar de acuerdo también, pero la Raki sí lo ofrece y me parece que no me parece tan descabellado, que también los yanquis en un momento le dicen a los británicos, che, no vayan al continente, porque no era el principal teatro de operaciones de guerra. La guerra circunscribámosla en Malvinas, porque si no se va a detonar un conflicto de mayor envergadura en el continente, en contexto de Guerra Fría, en un continente en donde Estados Unidos está maniobrando de otra manera. Entonces, creo que ahí los ingleses también toman esa precaución de, no sé si tirarse para abajo, pero de pensarlo 2 o 3 veces más y esperar a ver cómo se desenvolvían un poco más los acontecimientos. Claro, por ese motivo, digamos, atacar Tierra del Fuego era atacar a la parte continental argentina. Por más que sea una isla, era atacar la parte continental. Por eso también decidieron este tipo de operación de comandos. Algunos dicen que esto estuvo inspirado en Operación Entebbe, el rescate de los prisioneros de los pasajeros de un avión, los pasajeros israelíes de un avión que es secuestrado y desviado a África, ¿no? Y un grupo comando del ejército israelí va y los rescata. Lo comparan con eso. Pero también si uno lee el libro de Woodward, de Sandy Woodward, se pensó también en un desembarco en gran escala en Tierra del Fuego, como en San Carlos. Pero era el problema que era parte del continente, y eso hubiera sido distinto, o sea, era un ataque directo al continente. En cambio, una operación comando era tocar y salir, hacer la destrucción e irse. Otra cosa es llegar con barcos, con helicópteros, con aviones, desembarcar, atacar y quedarse. Si vos atacás la invasión de Ucrania, ¿qué hicieron? Fueron y se metieron, andó a sacar los cerros de Ucrania. Ahí era venir y quedarse. Era venir y quedarse. Entonces, esto que dice Larraque es cierto. Hubiera sido, ya la cosa hubiera cambiado. Un ataque directo al continente en gran escala hubiera sido otra cuestión. Distinta, hubiera cambiado el curso de la guerra probablemente, o no. En cuanto a las posiciones de los países, ¿no? De la OEA, del TIAR, de Estados Unidos, los socios europeos de Gran Bretaña. Por eso la idea era hacer operativos comandos. Algo rápido, fulminante. Sí, tal cual. Bueno, no sé si nos había sido un poco la pregunta que te había hecho antes, que era, ¿qué tareas en definitiva tenías que hacer vos y tu relación con los altos mandos, y si era la misma que en definitiva se terminaba reproduciendo, o se terminó reproduciendo en las islas? Sí. Mira, ya la infantería de marina era por sí difícil. Yo la verdad que no sabía qué era la infantería de marina. Para mí la marina, cuando me sortearon para el servicio militar, y me tocó el número 959. Cuanto más cerca de 1000, te tocaba la marina. Para mí la marina era un barco. Cuando me incorporan, me encuentro que había gente vestida de camuflado. Nunca había visto gente vestida de camuflado.
Es más, acá el ejército en Tandil andaba vestido de verde liso. Nunca había visto ropa así. Y ahí me enteré que había infantería de marina, que son los que van adelante. Vos son los Marines, ¿no? Cuando ven las películas norteamericanas o una serie norteamericana, los Marines son los Marines. Y son exclusivos. Bueno, acá éramos como los Marines, pero éramos conscriptos. Y por eso teníamos una preparación sumamente estricta, fue permanente. Ya te digo, cada 15, 20 días teníamos que ir a hacer instrucción militar al campo, 15 días, con maniobras, con anfibios, con helicópteros, etc. A mí me seleccionaron para manejar, decía, una camioneta 12-200, que se descapotaba toda, quedaba como un jeep, y me asignaron con una sección de cañones, así que continuamente ahí había movimientos especiales que había que hacer con las camionetas para tomar posición y disparar con los cañones. En Río Grande me asignan una de estas camionetas que habíamos llevado 5 meses antes, con los cañones, nada más que en vez de meter un cañón arriba, me dieron los proyectiles. Pero hasta el 25 de mayo, durante una semana o menos de una semana, estábamos en esa estancia José Menéndez, 16 kilómetros al sur de Río Grande, a 1,5 kilómetros de la ruta 3, hacia adentro, del lado contrario al mar, al lado de la cordillera, y estuvimos unos cuantos días en unas posiciones subterráneas, donde estaban los cañones. Nosotros dormíamos en forma subterránea, eso lo habrían hecho mucho tiempo antes, porque tenían techo de troncos, etc. A unos 50 kilómetros del límite con Chile, se veía la cordillera hacia el fondo, y los cañones apuntando para Chile. Te digo el 25 de mayo, porque el 25 de mayo, en un lugar cercano que se llamaba, o se llama Cauchicol, había una estación de policía, Cauchicol, y una estancia que se llama igual. Ahí se hizo el acto del 25 de mayo. Nos llevaron a ese acto, que el lugar estaba a unos 2 o 3 kilómetros adelante nuestro, y ahí, donde te digo, conocí al único almirante del servicio militar que vi, que era el almirante Zaratiegui. Se hizo no fue un desfile, fue una parada militar con banda, una revisión de tropas, de lo que estábamos ahí cerca, y se terminó. No fue un desfile en una fiesta, fue una formación militar. Pasó Zaratiegui, nos miró, y se fue. Yo no me acuerdo ahora si el 26 o el 27 de mayo, a 2 compañeros más y a mí, nos designan para ir a la base aeronaval. Ustedes 3 con la camioneta tienen que ir a la base aeronaval. Cuando llegamos allí, nos enteramos que nos habían asignado a colaborar en el minado de la base. El minado de la base. Yo no ponía minas porque no era ingeniero. Claro. Y no sabía el manejo de explosivos. Lo que yo hacía era transportar explosivos en la camioneta, todo tipo de explosivos. Acompañaba a un capitán de corbeta, que era el encargado del minado, un ingeniero anfibio, que con un teniente del ejército hacían pruebas de explosiones y probaban los distintos elementos que llevábamos, y bueno, yo a la distancia miraba cómo hacían esas pruebas de explosivos, etc. Así que me tocó estar en la base aeronaval desde el 26 o el 27 de mayo hasta el 14 o 15 de junio, hasta el 15 de junio más o menos. Cuando fue el fin del conflicto, todavía estaba en la base. Eso me permitió recorrer toda la base aeronaval, toda la periferia, estar en la cabecera de la pista. El primer día que llegamos, estaban los ingenieros colocando las minas, y a 3 metros de nuestras cabezas pasaban los aviones que estaban despegando, que iban a atacar a la flota. Ya te digo, pasaban a 3 metros de nuestras cabezas, porque estábamos en el final de la pista. Los veíamos la panza del avión, veíamos las bombas que llevaban. Así que pude recorrer toda la base. Tuve la suerte, lo digo así porque lo pude ver, estaban los superétendard, estaban estacionados a 3 metros donde estaba yo,
los Dagger también, acá de Tandil, había a los costados de los hangares, así puestas una al lado de otra, y no sé decirte cuántas bombas, ¿no? Una bomba al lado de la otra, ¿no? Y el ponele, entre otras, dos cosas que son las que más recuerdo siempre. Una, el 30 de mayo, 1 de la tarde aproximadamente. Estaba esperando a este capitán de corbeta que viniera, no sé por dónde andaba. Yo estaba estacionado mirando a la pista. Estaba mirando la pista y salen los Superétender. Sale uno y sale otro. Yo me los quedé mirando, porque digo, estos tipos van a atacar allá. Y digo, lo miré, los aviones, ya te digo, quería prestar atención de todo. Y miré los aviones, cada una de las partes de los aviones. Y digo, una de las partes que estoy mirando es un Exocet. No lo podía identificar, pero digo, estoy viendo un Exocet, no sé cuál es, pero lo estoy viendo. Y los aviones se fueron. A los 5 minutos salen 4 aviones A4B. No, perdón, A4C de la Fuerza Aérea, 4. Que eran aviones que no estaban en la base. En la base estaban los A4B y los A4Q. Estos A4C habían llegado evidentemente el día anterior y salieron atrás. Son los aviones que atacaron al portaaviones Invencible. Y así que he visto al Exocet que impactó en el portaaviones. Seguro que lo vi, porque miré cada detalle del avión, de los dos que salieron. Eso fue como a la 1. Lo extraño es que los aviones volvían a los 40, 45 minutos como mucho, y estos aviones no volvían, volvieron como a las 2 horas. Digamos, uno ya los dio, yo los doy por perdidos, no vuelve ninguno. Volvieron como a las 2 horas. Primero llegaron los Superétender, y a 40 o media hora después, o 15 minutos después, no recuerdo ahora, llegaron 2 a 4. Los otros 2 habían sido derribados, y llegaron 2. Yo en ese momento no estaba en la base, lamentablemente. Estábamos en el hospital de Río Grande. Los vi pasar por ahí, porque los aviones pasaban por arriba del hospital. Así que no había el recibimiento que hicieron a los pilotos cuando bajaron de los aviones y habían atacado al Invencible. Pero bueno, eso me acuerdo perfectamente. Cierro los ojos y veo a los aviones despegar. Mirá. Mucho tiempo después, acá en Tandil, estoy hablando de 2007, 2008, 2006, tuve de alumno a los 2 hijos de uno de los pilotos que atacó al Invencible, de Isaac. Tuve a los 2 hijos de alumnos. Y mirá. Bueno, decirle, mirá, yo el día que vos atacaste al Invencible vi cuando despegaste y cuando volviste. Mirá vos. Así que bueno, una de las satisfacciones de dar clase en el secundario, ¿no? Y la otra cuestión, en el medio te cuento, cuando armaban las minas, para el campo minado, lo que se armaban eran granadas, que se le sacaba el primer seguro, y el segundo seguro se las unía una granada con otra, con un alambre, por arrastre, levantando el alambre, explotaban las granadas, ¿no? Se las enterraba, y esas granadas eran envueltas o protegidas del frío, de la helada, de la tierra, en preservativos, en preservativos, Siltex, marca Siltex, de aquella época, no sé si existen todavía. Pero era la mejor defensa para el explosivo en la tierra que se congelaba. La tierra estaba congelada. Vos querías clavar un pico en el piso y en el suelo y sacabas hielo. Así que bueno, esa es la forma de minar el perímetro de la base. Se hicieron 2 líneas de defensa de ese tipo. Y hacia creo que fue por el mediodía del 12 o 13 de junio, es decir, 1 o 2 días antes de la caída de Puerto Argentino, estaba en la aeroestación, es decir, la parte baja donde está la torre de control. Había el lugar donde hay una especie de negocios, un kiosco, algo de eso. Había un restaurante arriba de la torre de control. Justamente el capitán con el que andaba estaba almorzando en ese lugar.
yo estaba esperando abajo, al lado de la puerta de entrada o de salida de la base de la aeroestación, cuando entra alguien y a los gritos, una bomba, una bomba, una bomba, todo el mundo salió corriendo. Ya te digo, yo estaba al lado de la puerta, fui uno de los primeros que salí. Lo que recuerdo, porque nunca más volví a ese lugar, nunca más volví a Río Grande, crucé la pista crucé la playa de estacionamiento, que no sé cuántos metros tenía, no tengo idea. Llegué al otro extremo, me tiré cuerpo a tierra atrás de una piedra que tendría 1 metro de altura, y donde supongo, no te puedo precisar, supongo que habría alguna placa que diría, no sé, base aeronaval Río Grande, supongo, es lo que supongo yo. Hasta que por ahí dijeron, bueno, listo, salgan. ¿Qué había pasado? Bueno, quedó ahí. ¿Qué dijeron? Se activó una bomba. De esas bombas que estaban puestas, se activó una bomba. Muchos años después, me enteré que había pasado. Una de las bombas que ya estaba en el plano o en el ala de un avión Dagger, se activó. No sé por qué, se activó. Y es como en las películas. Había 12 segundos para desarmarla. La suerte quiso que un suboficial armero, el mismo suboficial que desarmó una bomba en el transporte Formosa, en Malvinas, era de la 6ª Brigada Aérea, un suboficial armero, estaba al lado del avión. El piloto estaba arriba, motores encendidos, listo para despegar. El piloto listo para volar y atacar. El suboficial, al lado de la bomba, alcanzó a desenroscar, no sé cómo hizo, a desenroscar el tren de fuego, la parte del explosivo, y sacarlo. Después te lo puedo enviar, pero se encuentra. El tren de fuego se había activado. Es decir, una parte se prende fuego dentro de la bomba, sí, y cuando termina de quemarse, estalla. Bueno, el tren de fuego se había activado, sacó esa parte de la bomba ya quemada, con lo cual le quedarían, no sé, 2, 3 segundos o menos para que volara todo. Mirá vos. El suboficial se llama Pedro Prudencio Miranda, vive en Córdoba. Y si buscas el Facebook de él, los más viejos somos Facebook, ¿viste? Tiene fotos del tren, tiene esa parte de la bomba en su casa. Mirá vos. Tiene la foto. La base no voló porque estaba ese hombre ahí. Y hace un tiempo atrás, digamos, de nada me hubiera servido tirarme atrás de esa piedra. Claro. Cuerpo a tierra. Hubiera volado todo, hubiera volado a la ciudad, hubiera sido Río Tercero, cuando voló el polvorín. Hubieran caído las bombas en la ciudad, seguro, porque había cientos de bombas, no sé cuántas. Y en 2015, 2016, aquí la Fuerza Aérea hace siempre una vigilia del 1 de mayo, el día del bautismo de fuego. Me invitaron a una cena y dice, bueno, acá nos va a hablar Pedro Prudencio Miranda. Ahí lo conocí, 30 años, más de 30 años después. Mirá. Así que emoción, porque le dije, mira, estoy acá porque vos me salvaste la vida. Claro, más o menos. Y en realidad sí, pero el primero que hubiera muerto era yo, porque yo era el que estaba pegado a la bomba. Claro, tal cual. Tal cual. Así que fue emocionante, porque ese día no solamente estaba Miranda, estaba el piloto de apellido Janet, con J, Janet. Estaban los dos, estaba el armero y el piloto que estaba arriba del avión, que tenía la bomba activada. Así que bueno, tengo una foto con los dos. Mirá, bueno, qué fortuna, de suerte ahí entonces, que haya estado el desarmador ahí. Probablemente no estaría acá ahora. Claro, más o menos. Después de tantos riesgos, irse por eso o tener ese accidente hubiera sido lo peor, pero bueno. Y lo que no lograron los ingleses el 18 de mayo hubiera ocurrido por un accidente el 11, 12 de junio. Claro, terrible. Bueno, Oscar, si querés, nada, para ir cerrando esta charla y no quitarte más tiempo, que no se nos haga más extenso, nada, preguntarte después cómo fue el post-conflicto, cómo transitaron ustedes esto, si vos notaste que les pasó lo mismo o si transitaron lo mismo que los combatientes que estaban en Malvinas en cuanto al término de la desmalvinización,
¿Qué reflexiones haces sobre eso y bueno, en estos los 40 años? Mirá, hay cosas que uno quiere decir y no sabe cómo decirlas, para no herir susceptibilidades. Yo te hablo de los que estuvimos desplegados. Te puedo hablar de Río Grande, no te puedo hablar de Tumbledown o Dos Hermanas. Claro. De eso te van a hablar los combatientes que estuvieron allí. Así como los que estuvimos desplegados en Río Grande tenemos un reconocimiento a los veteranos que estuvieron en las Islas Malvinas, sentimos que no hay un reconocimiento a los que estuvimos en Río Grande. Yo te hablo de Río Grande, no te hablo ni de Río Gallegos, ni de Comodoro, yo te hablo de Tierra del Fuego. No tenemos el mismo reconocimiento hacia los que hicimos lo posible para que los que estaban en las Malvinas recibieran la defensa que tenían que recibir, recibieran la alimentación, los proyectiles, los ataques de los aviones. Los aviones no se armaban porque el piloto, por arte de magia, dice una varita, conecta una bomba, cruzo. No, los aviones los armaban los armeros que estaban en Río Grande. El combustible se lo ponían los encargados de combustible de los aviones. Alguien importantísimo, el que armaba los paracaídas, tanto de frenado, cuando el avión aterrizaba, como los paracaídas de los pilotos que se eyectaban y que no se estrellaban contra el suelo porque un tipo le armaba el paracaídas y el piloto se eyectaba y podía salvar su vida. El piloto es veterano y el que le armó el paracaídas no es veterano. Eso es la Fuerza Aérea. Claro. En la Marina son veteranos de guerra todos los que estuvieron en los barcos, en todos los barcos, y por supuesto los que estuvieron en las Islas Malvinas, que la pasaron muy mal la pasaron, siendo bombardeados permanentemente. Pero los que andábamos a pie en la Marina, los infantes de Marina, no estamos reconocidos, los que no fuimos allá, ¿no? Una parte de mis compañeros de batallón sí son veteranos porque fueron a las Malvinas, yo no fui. Entonces, los veteranos pasaron muy mal, fueron y volvieron, fueron muy mal recibidos, como siempre cuentan. Fueron muy mal recibidos, fueron recibidos de manera oculta. Y con el tiempo se les comenzó a reconocer lo que hicieron. Y se les está dando el lugar que se merecen. Los que estuvimos en Río Grande todavía no hemos vuelto, porque nadie nos recibió, ni nos va a recibir tampoco. Es lo que me parece a mí. A eso llamo desmalvinización también. Fundamentalmente por parte del Estado, y vuelvo a insistir, por parte de la Armada. Y te digo lo siguiente, si tuviera que hacer el servicio militar de vuelta, en aquella época, ¿no? Lo haría en el mismo lugar, lo haría en el mismo batallón, en la infantería de Marina, y con los jefes que me tocó, y con los compañeros que me tocó, como nos llamamos nosotros, con los camadas que me tocó. Pero la Marina sigue en deuda con nosotros, con la infantería. Y el Estado más todavía, porque ni siquiera hemos recibido un papelito que diga, bueno, prestó servicios durante el conflicto del 82. Claro. Siempre decimos con nuestros compañeros que estuvimos en Río Grande, nos quedamos allá y no hemos vuelto todavía. Y nadie salió a recibirnos, excepto nuestras familias. Yo tengo que agradecer acá a mi señora, a Miriam, a mis hijos, a Sebastián, a Matías, a Carolina, que son los que han prestado el primer oído para escuchar, mucho tiempo después. Yo creo que después de 20 años de casado, hablamos algo de esto acá en mi casa, se enteraron mucho tiempo después. Y ellos fueron los primeros que me dijeron, vos sos veterano, porque estuviste y pasaste todo esto que te conté, y más cosas también. Fueron los primeros en decirme, che, reaccioná, abrí los ojos porque vos también no estuviste allá, pero estuviste acá. Y poco a poco, con nuestros compañeros, porque sí éramos de Jujuy, de Salta, de Formosa, de Corrientes, del Chaco, de Mendoza, de la provincia de Buenos Aires, 30 años después nos empezamos a juntar y nos empezamos a contar cosas que habíamos vivido. Y yo me enteré de cosas que habían vivido mis compañeros 30 años después, porque donde ellos estuvieron yo no estuve. Y ellos se enteraron después que había pasado en la base de Río Grande, o que había pasado en el límite con Chile. Así que
nos sentimos unos parias dentro de la guerra. El mayor reconocimiento para los veteranos de guerra, en primer lugar los que murieron, y los que estuvieron en las Islas Malvinas, y los que estuvieron en las Georgias, que nadie se acuerda de las Georgias, que eran compañeros míos. Y los que estuvimos acá en la parte de Tierra del Fuego, no tenemos ningún tipo de reconocimiento. Salvo de la gente que nos dice, bueno, lo felicito, gracias, o esto que estás haciendo vos, que hacés visualizar, y te agradezco, un tema del cual poco se habla. Sí, no, tal cual, Oscar. Bueno, te agradezco en realidad yo a vos. Las historias que nos ha dejado el 82, que son un montón, lo que yo me he enterado de cosas que tampoco sabía, que te estaba prestando atención con lo que mencionabas, pero que hay una necesidad, ¿no? Y que hay una necesidad de visibilizarlo y de ponerlo, me parece, en la mesa, un tema que ha estado bastante oculto y, bueno, lo que mencionabas vos. Ahora, ni siquiera un reconocimiento de una placa o un mínimo llamado de decir, bueno, ustedes también formaron parte de esto, y más con la importancia que ha tenido ese escenario de conflicto o un posible teatro de operaciones, ¿no? Sí, así que bueno, yo agradecido por estos mismos que nos dan de vez en cuando, ¿no? Siempre alguien nos llama de alguna radio y bueno, contamos esto y todo el mundo se sorprende. De eso no se sabe nada, no está en ningún lado. No, lo sabemos los que estuvimos en ese lugar, y recién ahora se están levantando los velos de Tierra del Fuego, pero bueno, cuesta. Mira, yo he hablado con gente de Tandil, que ha sido vicepresidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados de Tandil, y me han dicho, no, bueno, vos, es un problema económico, me dicen, lo que vos estás reclamando es un problema económico. No, ¿cómo un problema económico? Le digo, vos estás formando parte del Estado que me pidió, cuando yo tenía 19 años, que defendiera la patria, y yo estaba dispuesto a ir. Claro. Estaba Sí, dispuesto a ir o a sea, dar la perdón, vida. surge ahora, pero el mismo Estado que perdóname. ahora me está dando esto. Sí, dale. Digo, perdón, se me ocurrió ahora la pregunta, pero es, si a vos te llevaban a subir a un barco para que vayas a las islas, digamos, vos tenías que estar disponible para esa función o no, por ejemplo. Sí, nuestro batallón estaba a 2 horas de alistamiento, en Río Grande. Eso significa, era el primer batallón que cruzaba. Si había que cruzar gente, en 2 horas teníamos que tener el equipo preparado para agarrar el equipo, subirnos a un camión, íbamos al aeropuerto, nos cargaban en un avión y cruzábamos. Por eso, resumidamente, a vos te podrían haber puesto en un barco y llevarte a las islas. O en un barco. En un barco hubiera sido difícil, era más fácil en un avión. ¿Sabés por qué no nos llevaron? Este capitán Pita, mira, ahora me hiciste acordar, este capitán Pita, comandante de brigada, el tipo era capitán de navío y se retiró como capitán de navío. Esto nos lo contó él. ¿Por qué no ascendió a almirante? Porque se negó a cumplir una orden, la orden de cruzar a nuestra brigada a las Malvinas. Le dijeron, suban un avión y vayan. Y el tipo dijo, no, porque los van a matar a todos en el aire. Y así se retiró, ¿no? Nunca más ascendió. Claro, por desacatar esa orden. Por desacatar esa orden. Y también por eso estamos vivos, ¿no? Por eso le hicimos ese almuerzo de agasajo, porque el tipo se negó a cumplir una orden que hubiera puesto en riesgo nuestras vidas. El problema para mí era no estar en tierra, ahí capaz que me podía defender. El problema era estar en un avión y ser atacado, ahí no tenía escapatoria. Así que bueno, estas cosas también han sucedido, son parte de la guerra, y yo ahora estoy por cumplir 60 años en septiembre, pero tengo compañeros que no han llegado a cumplir, no van a cumplir los 60 años, porque ya murieron y se fueron sin su reconocimiento. Yo espero que el mío algún día llegue, todavía tengo esperanzas, pero estoy vivo. Esperemos que así sea, Oscar, y que, bueno, vaya llegando todo por lo menos a tiempo, ¿no? Por más de que sea siempre un poco tarde ya a esta altura, pero bueno. Nada, no mucho más de mi parte, se me agotaron las preguntas, pero bueno, el testimonio es sumamente enriquecedor y tiene un valor enorme. Bueno, yo te agradezco una vez más esta convocatoria, que hagas público esto que estamos diciendo. Algunos por ahí no van a estar de acuerdo, otros sí, pero
el tema es que se difunda y que se conozca. Más que agradecido. Y seguiremos trabajando en la RFM. Seguiremos trabajando ahí. Bueno, Oscar, vuelvo a agradecerte enormemente Bueno, y hasta la próxima. listo. Sí, un abrazo grande. Muchas gracias. Un abrazo a vos también.